Bien, en esta oportunidad vamos a aplicar el concepto de la propiedad computed en Vue, bien, y básicamente la propiedad computed se puede utilizar para poder minimizar o para poder evitar tener mucha lógica dentro de lo que es el HTML y lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo, bien. Entonces, dentro de las propiedades que vamos a definir o dentro de la data que vamos a definir en Vue, yo ya tengo armada la estructura, que en este caso sería eh, una etiqueta main con un row y un call, ¿bien? Y acá Vue tengo solamente la instancia con EL, que es donde voy a trabajar, que sería en este sector de acá, ¿bien? Y acá vamos a definir las propiedades, que en este caso las propiedades van a ser, vamos a definir un nombre, ¿bien? Que en este caso el nombre se va a llamar Juan, ¿bien? Otra propiedad que vamos a definir para este ejemplo va a ser el apellido, que va a ser Pérez, ¿bien? Y en este caso vamos a definir las notas que va a tener este elemento, ¿verdad? Este objeto, que en este caso va a ser la nota de un 3, un 4 y un 6, ¿bien? Esas van a ser las notas que vamos a tener. Bien, entonces si quisiéramos nosotros representar esta información acá, ¿cierto? Podría ser de la siguiente manera. Por ejemplo, lo podríamos hacer en dos párrafos. Un párrafo mostramos en este caso los datos del alumno, ¿bien? Y en este caso tendríamos que interpolar, vamos a dejarlo en negrita, ¿bien? Y interpolaríamos en este caso el nombre y posteriormente interpolaríamos también el apellido, ¿bien? De esa forma, ¿bien? Ahora, por otra parte, también si quisiéramos mostrar las notas eh, de este personaje, ¿bien? Podríamos mostrarlas de la siguiente manera también interpolando el arreglo notas, de esa forma, ¿bien? Entonces si lo ejecutamos esto, vamos a ver que vamos a tener el nombre y las notas, ¿bien? Ahora, lo otro también que podríamos hacer acá es lo siguiente, podríamos calcular el promedio, ¿bien? Por ejemplo, promedio de notas que podría ser, y aquí tendríamos que hacer operaciones matemáticas dentro de la interpolación. Recuerden que dentro de la interpolación nosotros podemos colocar código JavaScript, ¿bien? Entonces podríamos hacer algo como esto, algo muy sencillo solamente para explicar la propiedad que vamos a ver más adelante, ¿bien? Tendríamos que hacer esto, notas de 0 más notas de 1 más notas de la posición 2 y todo eso partido por 3, ¿cierto? Ahí está. Entonces si nosotros guardamos, actualizamos, tenemos que acá está nuestro promedio y si quisiéramos, por ejemplo, también además agregar, encerrar todo esto entre paréntesis y agregar la propiedad, por ejemplo, toFixed, bien, punto toFixed para poder definir la cantidad de decimales, que en este caso es 2, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Entonces con este sencillo ejemplo, bien, lo que queremos hacer es tratar de comprender o tratar de explicar la forma en cómo trabaja la propiedad en Vue que se llama computed. Bien, hemos visto methods, hemos visto que a través de los methods nosotros podríamos, en este caso, programar ciertos eventos. Bien, vimos el mounted que servía para poder importar algunas librerías y también está el create que no sé si lo habíamos revisado en los videos anteriores, pero lo más probable es que cuando veamos peticiones HTTP, ahí podamos trabajar con otros elementos que tiene la instancia de Google. Bien, ahora, la propiedad que vamos a revisar ahora, llamada computed, bien, principalmente se compone también de, es un objeto que nosotros podríamos agregar ciertas propiedades y básicamente computed, lo que nosotros podemos agregar acá no es simplemente funciones, bien. Pero ¿cuál es la diferencia con los métodos? Bien, computed, las funciones que nosotros debemos asignar deben retornar un valor. Bien, y básicamente la idea es poder evitar tener tanta lógica, bien, como esta lógica que tenemos acá, o a lo mejor esta lógica que nosotros tenemos aquí. Bien, por ejemplo, básicamente para que se entienda, computed son propiedades, bien, en donde nosotros podríamos crear una propiedad llamada nombre completo. Bien, y como les comentaba, son funciones. Bien, de esa forma. Entonces esta función lo que podríamos nosotros hacer es lo siguiente. Retornar el nombre, bien, lo voy a dejar aquí con un espacio y un guión, así, y retornar también el apellido, bien, de esa forma, ¿vale?
Por lo tanto, si nosotros contamos con una propiedad computed llamada nombre completo, entonces ya de esa forma no estaríamos ahorrando de interpolar no solamente un elemento, sino que muchos elementos, dependiendo obviamente de la problemática. Nosotros simplemente ponemos nombre completo, guardamos, actualizamos y ya nos está tomando la propiedad computed que tenemos definida acá. Bien, siempre debemos retornar un valor, ¿vale? Entonces esa es una forma o una característica que nosotros podríamos tener de la propiedad computed. Poder dejar esto un poco más sencillo o más simple de entender a primera vista. Bien. Por otra parte, tenemos el promedio, que si se fijan acá, tenemos una operación matemática, y la idea es que esa operación matemática quede mucho mejor acá en esta propiedad. Bien. Entonces aquí, obviamente, como es un arreglo, sería mucho más conveniente recorrer ese arreglo, ir sumando, calcular el promedio y hacer todas las operaciones. Bien. Por lo tanto, lo que podríamos hacer acá es, con una coma, ¿cierto? Separamos, ponemos la propiedad promedio, bien, es una función, ¿vale? Declaramos una suma en 0, bien, y hacemos el for, desde i igual 0 hasta i menor que dis.notas.len, ahí está, con i más más. Bien, aquí lo único que hacemos es sumar las notas, que sería así, y además de eso tendríamos que retornar el promedio, ¿cierto? Que sería la suma dividido en dis.notas.len, de esa forma. Bien, ahora al hacerlo de esta forma, bien, punto y coma, y además agregamos la propiedad toFixed, aquí, punto toFixed a 2, bien, de esa forma, bien. Entonces ahí ya tenemos, si se fijan, la propiedad que sería el promedio, bien, computed. Entonces, ¿cuál es la gracia ahora? ¿Cuál es la ventaja? Y va a ser mucho más entendible que una persona que vea esto a que sea reducido simplemente en interpolar la propiedad que en este caso sería el promedio. Bien, si nosotros actualizamos, en este caso, vamos a ver qué pasó. Me equivoqué, parece en promedio, no actualicé este de acá, lo guardo y mejor lo ejecuto de acá. Ahí sí, bien. Entonces ahí ya tenemos listo el promedio. Bien. Entonces para que se pueda evidenciar, ¿cierto? Tenemos en este caso esta propiedad que lo único que está haciendo está llamando a esta función, y esta función lo que va a entregar es una manipulación de datos, ¿cierto? Que lo va a reducir en lo que estamos viendo en la pantalla, en este caso, en el navegador, que en este caso vendría siendo el promedio. Bien. Por lo tanto, dentro de lo que es la propiedad computed, nos puede servir bastante para poder ir almacenando o para poder ir procesando información y poder renderizarla o interpolarla de una manera mucho más simple, como podemos ver en este caso. Bien, entonces eso es en relación a la propiedad computed.